Bueno, señoras y señores, no paran de sucederse noticias en torno a París y los Juegos Olímpicos. No han empezado todavía, de hecho hoy mismo se inauguran, pero hay noticias a cascoporro y de las malas, ¿vale? O sea, no hay ninguna noticia buena, podemos decir, porque es que no paran de pasar cosas. Repito, esto no sorprende absolutamente a nadie porque todo el mundo sabe cómo está París ahora mismo, desde hace unos años, que prácticamente es inhabitable. Para las personas normales es inhabitable. La falta de seguridad es algo terrorífico. Fíjate que para los Juegos Olímpicos hay un despliegue descomunal, absolutamente descomunal, pero no dan abasto. Es un descontrol total y viva la Pepa. Vamos a leer unas cuantas noticias porque esto es un no parar, ¿vale? Empezando por esta que dice tal que así. Detenido un segundo yihadista por planear un atentado en los Juegos Olímpicos. Cuidado, ¿eh? O sea, empezamos fuerte, ¿eh? Con noticias que dices, se puede liar parda. Dice la noticia, las autoridades francesas han detenido este jueves a un joven de 18 años sospechoso de colaborar con el adolescente arrestado este martes en el departamento de Gironda, en el sudoeste del país, en la elaboración de un supuesto plan de acción violenta en contra de los Juegos Olímpicos, que arrancan oficialmente este viernes en París. De acuerdo con la Fiscalía Nacional Antiterrorista, los dos detenidos mantenían vínculos tanto en redes sociales como en la vida real. Además, el joven de 18 años tiene ideología yihadista, según han detallado las autoridades galas y recoge la prensa nacional. La investigación de la Fiscalía Antiterrorista debe determinar ahora cuáles eran los planes de ambos detenidos para atentar durante los Juegos Olímpicos, si bien se habían detectado intercambios de mensajes en redes sociales que despertaron la preocupación de las autoridades. Otro joven de 18 años fue detenido el martes en Gironda, acusado de planear un atentado terrorista a escasos días de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos en París. Las fuerzas de seguridad lo han puesto bajo custodia y le acusan de asociación criminal terrorista con vistas a preparar uno o más delitos de lesiones personales. El joven, calificado como radicalizado, fue detectado por la Dirección General de Seguridad Interior debido a varios mensajes publicados en redes sociales en los que manifestaba su deseo de cometer un atentado, lo que ha provocado que la Fiscalía Nacional Antiterrorista haya abierto una investigación al respecto. Ahí queda la primera noticia, señoras y señores, la cual os voy a complementar con cosas que se dicen en la prensa española, en los medios de comunicación españoles, que intentan siempre blanquear este tipo de actos, ¿vale? Y como siempre, pues la culpa la tiene la extrema derecha, que esos son los verdaderos violentos y no los terroristas de turno que intentan aquí, pues destruirlo absolutamente todo, ¿no? Vamos a ver este vídeo a continuación, que es absolutamente alucinante. Presten atención a cómo blanquean y cómo manipulan. Voy contigo, Fernando Arancón, El Orden Mundial. Buenas noches. Me gustaría que nos contaras qué te dice tu termómetro de crispación y violencia en Europa. ¿Está aumentando? Lleva bastantes años aumentando. De hecho, esto lo ha dicho tanto la propia Unión Europea como, por ejemplo, también se ha dicho en Estados Unidos. Desde hace unos años, el principal riesgo terrorista que vivimos en Occidente no viene del mundo yihadista, viene de los grupos de ultraderecha, todo también de grupos neonazis sobre todo. Y además en los últimos años hemos tenido, por ejemplo en 2016 una diputada laborista británica fue asesinada, y en 2019 también un candidato local de la CDU, que además era un partido de derecha, también fue asesinado por otro, por una persona relacionada con los, con grupos neonazis. Por tanto, tenemos un historial en los últimos años de que hay demasiados ataques en Europa y por supuesto en Estados Unidos hay muchísimos relacionados con la violencia política, desde grupos de extrema derecha hacia grupos del resto del espectro político, pero sobre todo de izquierdas. Fíjate. ¿Cómo os habéis quedado, eh? Esto es medios de comunicación españoles. Nada nuevo, la verdad. Vamos a por otra noticia, señoras y señores, que dice tal que así. Caos en la red ferroviaria de Francia por un ataque masivo en la jornada inaugural de los Juegos Olímpicos. Dice la noticia escrita por Juan Pedro Quiñonero. La SNCFF, entre paréntesis, Société Nationalité des Chemins de France, o algo así,
equivalente a la Renfe española, sufrió la madrugada del viernes actos de sabotaje que afectaron a más de 800.000 pasajeros en toda Francia y pueden afectar a muchos más a lo largo del fin de semana. Los actos de sabotaje criminal afectan de entrada a las 4 principales líneas de trenes de alta velocidad, complicando el tráfico de otras muchas líneas. Patrice Bergetti, ministro de Transportes, dimitido pero en funciones, hace un balance provisional muy duro. Se abre las comillas, todo indica que nuestra red nacional de ferrocarriles ha sufrido un rosario de atentados e incendios criminales concebidos y realizados por equipos de criminales que tenían programadas sus acciones desde hacía tiempo. Cuidado, ¿eh? Jean-Pierre Farandou, director general de la SNCF, confirma plenamente estas sospechas, aportando información básica. Hacia las 4 de la mañana del viernes estallaron un número significativo de incendios próximos a canalizaciones y túneles por donde pasan muchos cables indispensables para el buen funcionamiento del tráfico. Los incendios perturbaron inmediatamente el tráfico. Era imposible que los trenes circulasen cuando todos o muchos de los indicadores eran víctimas de incendios criminales. Detectado el problema, más de 800.000 viajeros fueron las primeras víctimas de los sabotajes. La restauración del tráfico llevará varios días. Los incendios han cortado o dañado millares de cables. Los técnicos deberán restaurar los daños cable por cable, estación por estación. Han sido movilizados millares de técnicos, pero se trata de sabotajes criminales sin precedentes. Y el trabajo de normalización corre el riesgo de prolongarse varios días. Valérie Pécresse, presidenta de la región Isla de Francia, entre paréntesis París y región parisina, la más importante de la nación, hace una lectura muy política de los sabotajes. Se abre las comillas, ese ataque masivo y coordinado contra las 4 grandes líneas nacionales del tráfico ferroviario confirman que se trata de un intento de desestabilización de Francia. Son de temer nuevos atentados. París y su región están en el punto de mira de los enemigos de nuestra nación. Sin nombrarlo directamente, Pécresse, personalidad política liberal conservadora, alude indirectamente a Vladimir Putin. Desde finales de marzo pasado, los servicios de seguridad y contraespionaje franceses, alemanes e ingleses identificaron proyectos de sabotaje contra intereses europeos. Desde hace un par de semanas, el Ministerio francés del Interior identificó y consiguió neutralizar a un número de imprecisos de personajes que habían concebido acciones de muy diversa naturaleza, siempre criminales. A primeros de mayo, Financial Times, el matutino de referencia financiera continental, publicó un informe compilando las reservas e inquietud crecientes ante las amenazas potenciales de agentes pagados o contratados por Vladimir Putin. En París, BFM-TV, primera cadena audiovisual de información permanente, hizo públicas a finales de mayo la inquietud del gobierno de Emmanuel Macron ante el riesgo amenazante de acciones de sabotaje y desestabilización. Ante los sabotajes de la madrugada del viernes, el Ministerio del Interior ha preferido guardar de entrada un prudente silencio que no consigue ocultar completamente unas sospechas que tienen raíces muy profundas y bien fundadas. Bueno, dejo ahí la noticia, que es un poquito más larga, pero bueno, pues ahí queda, ¿no? Han atacado también a la red ferroviaria de Francia y el caos es total y absolutamente brutal. Pero tenemos más noticias, señoras y señores. Esto es un no parar, repito y reitero. Esto es una locura. Evacúan un aeropuerto en la frontera entre Francia y Suiza por un aviso de bomba. ¿Cómo está el panorama? Madre mía, ¿eh? Dice la noticia tal que así. Un aeropuerto situado en la frontera suiza-francesa ha sido evacuado este viernes por un aviso de bomba. Después de una serie de ataques durante la pasada madrugada que interrumpieron la red ferroviaria francesa antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Horas después, el aeropuerto, situado en la localidad francesa de Saint-Louis, al sur de Alsacia, ha podido reanudar sus operaciones. Cientos de pasajeros tuvieron que abandonar la terminal, pero en torno a las 12:30 se ha podido volver a la normalidad en la actividad del Euro Airport de Basilea-Mulhouse. Por motivos de seguridad, la terminal ha tenido que ser evacuada y actualmente está cerrada, informó el aeropuerto en su sitio web por la mañana. Minutos más tarde, la policía francesa confirmaba que había un aviso de bomba. La evacuación se ha producido mientras las autoridades francesas buscaban a los autores de ataques incendiarios en la red de trenes de alta velocidad. En fin, la noticia es un poquito más larga, pero ya lo veis, ¿no? Esto es un no parar, ¿eh? Esto es un no parar. Y vamos a terminar con una última noticia, señoras y señores. Noticia sacada de El Confidencial, que dice tal que así. Roban una maleta valorada en 500.000 euros. Pastizal, la verdad. A Zico en los Juegos Olímpicos de París. Cuidado, Zico, la leyenda del fútbol brasileño. Dice, otro episodio más
en la capital. Los ladrones despistaron al taxista que llevaba a Zico, miembro de la delegación brasileña en los Juegos Olímpicos de París, para sustraerle un maletín con joyas de diamantes y un Rolex. Los episodios de hurtos y robos con violencia se multiplican en los Juegos Olímpicos de París a pesar del intenso despliegue policial. Esta vez el exfutbolista brasileño y miembro de la delegación sudamericana Zico sufrió las consecuencias de una sustracción valorada en 500.000 euros durante la cita parisina. El mítico exjugador cogió un taxi para recorrer la capital gala y los ladrones se lanzaron a por él. Según informó Le Parisien, mientras el taxista hablaba con uno de los individuos y le distraía, el otro aprovechó para robarle un maletín que incluía joyas con diamantes, un Rolex y hasta 2.000 euros y otros 2.000 dólares. Hay que decir aquí, en honor a la verdad, que tampoco parecen muy inteligentes Zico y compañía, porque sabiendo que vas a París, ¿qué haces ahí cargado de diamantes y de oro, tío? Es que no sé, hay que tirar un poquito de inteligencia, ¿no? Informarse un poco de cómo está el panorama. Fuentes policiales explicaron al periódico galo que ya se ha abierto una investigación para aclarar lo sucedido y dar con los ladrones, pero también reconocen no haber dado con un testigo que pudiese identificarlos tras su huida. No es el primer robo que denuncian deportistas famosos o exjugadores de fútbol en París. Al futbolista argentino Thiago Almada le sustrajeron también joyas y un reloj. Así lo denunció el técnico del equipo olímpico albiceleste Javier Mascherano. Se abren las comillas, nos entraron a robar, a Thiago Almada le robaron las cosas. Nos piden credencial para todo, pero después pasan estas cosas. Invadieron 7 veces el campo y después nos tiraron petardos. Por otra parte, el equipo de BMX australiano informó en redes sociales del robo sufrido en Bruselas, Bélgica, de parte de material que tenían que utilizar durante la competición olímpica y que se encontraba en una furgoneta aparcada en la calle. Bélgica que también está... como está Bélgica también, Madre mía. En fin, casi toda Europa está así ahora mismo, Los ladrones rompieron los cristales del vehículo y sustrajeron parte de las herramientas, carteras, dinero y documentación. Bueno, pues ahí queda el remix de noticias en torno a Francia, Juegos Olímpicos, y esto es el inicio, repito, hoy se inauguran, o sea que imaginaos lo que puede suceder todavía, esto acaba de comenzar, ¿no? Así que sigan atentos al canal Más Blanco que la Leche también, mi canal secundario. Un piquito para todos y feliz Navidad. Nos vemos.